Bien, vamos a resolver un ejercicio del examen de admisión UNI 2017-2 del capítulo de líquidos y específicamente propiedades de los líquidos. En el ejercicio se nos dice lo siguiente: respecto a los líquidos, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Primero, los líquidos tienden a asumir una geometría con el máximo de área superficial. 2. Las moléculas de agua, tanto en sólido como en líquido, forman puentes de hidrógeno. Y 3. Un líquido en un recipiente cerrado establece una condición estática entre la fase vapor y la fase líquida. Bueno, vamos a resolver la proposición número 1. Nos dice: los líquidos tienden a asumir una geometría con el máximo de área superficial. Eso no es correcto. Todos los líquidos tienden a asumir una geometría con el mínimo de área superficial. Y el sólido que tiene la mínima área superficial es una esfera. Por esa razón, todas las gotas tienden a adquirir la forma esférica. Como vemos acá, la tendencia es a la forma esférica. Sin embargo, por efecto de la gravedad, tiende a haber una deformidad. Pero si no hubiera efectos de la gravedad, la forma sería una forma esférica. Basta ver una bolita muy pequeña de mercurio o una gota muy pequeña de mercurio para darnos cuenta de esta forma esférica. Eso se debe a la elevada tensión superficial. Por lo tanto, esta primera proposición es falsa. Los líquidos tienden a asumir la geometría con la menor área superficial y esa menor área superficial la tiene una esfera. Bueno, la segunda proposición nos dice: las moléculas de agua, tanto en sólido como en líquido, forman puentes de hidrógeno. Bueno, recordemos que el puente de hidrógeno es una interacción intermolecular que se da entre moléculas que normalmente tienen el hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo como es el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Un caso muy importante es el caso del agua. El agua en fase líquida, por su puente de hidrógeno, permite explicar por qué, por ejemplo, tiene un elevado punto de ebullición en comparación con respecto a otros líquidos. En el caso de la molécula del agua, forma puentes de hidrógeno entre los átomos de hidrógeno de una molécula con los átomos de oxígeno de otra molécula. Una zona parcialmente positiva con la zona parcialmente negativa o muy electronegativa. Y así también el oxígeno en la molécula del agua forma puente de hidrógeno con el hidrógeno de otras moléculas. Esta es una zona altamente negativa o parcialmente negativa debido a la alta electronegatividad del oxígeno y lo hace en unión con el hidrógeno de otras moléculas. Para que el agua pueda hervir es necesario romper estos enlaces puente de hidrógeno. Son tan fuertes y por eso se justifica que el agua tenga un anormalmente alto punto de ebullición. Eso es para el agua en fase líquida. Para el agua en fase sólida, nosotros comúnmente la llamamos hielo. Conforme el agua va pasando de fase líquida a fase sólida, primero hay menos movimiento, segundo que hay un mayor orden y las moléculas se van a empezar a ordenar para formar un sistema cristalino. La particularidad acá es que los enlaces puente de hidrógeno hacen que las moléculas se acomoden de tal forma de que se forme un ordenamiento hexagonal que deja un gran vacío en el centro y por eso se explica de que el hielo o el agua en su fase líquida se expanda y además tenga menor densidad con respecto al agua en su fase líquida. Tanto en la fase líquida como en la fase sólida, el hielo, las moléculas de agua forman entre sí enlaces puente de hidrógeno. Por lo tanto, esta segunda proposición es verdadera. Entre las moléculas de agua, tanto en fase líquida como en fase sólida, operan los enlaces puente de hidrógeno. Para nuestra tercera proposición nos dice que un líquido en un recipiente cerrado establece una condición estática entre la fase de vapor y la fase líquida. Bueno, si nosotros analizamos a un líquido que se encuentra en un recipiente abierto, va a ocurrir un proceso de evaporación hasta que ocurra la sequedad total. O sea, si no existiera esta barrera que impida la evaporación, esta evaporación o vaporización va a ocurrir hasta que desaparezca todo el líquido. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos un recipiente cerrado? Lo que vamos a ir observando es que ocurre un proceso de vaporización y poco a poco el sistema externo
va teniendo moléculas de vapor. Si consideramos que esto es agua, sería vapor de agua. Y empieza a operar un equilibrio, bueno, aún todavía no un equilibrio aquí, entre los procesos de evaporación y los procesos de condensación. Llega un momento a una determinada temperatura en que se va a generar un equilibrio dinámico entre los dos procesos, los procesos de evaporación y los procesos de condensación. Las moléculas de agua en fase líquida van a ser siempre en cantidad constante a la misma temperatura, y las moléculas de gas en la fase vapor también van a tener la misma cantidad a la misma temperatura. En este caso vamos a decir que el vapor se encuentra saturado y hay un equilibrio dinámico entre los procesos de vaporización y los procesos de condensación. Por lo tanto, esta tercera alternativa es falsa. Para un líquido a una determinada temperatura se establece un equilibrio dinámico entre los procesos de vaporización y condensación. Esta condición no es una condición estática, es una condición dinámica. Por lo tanto, esta última alternativa es falsa. Si analizamos la secuencia de verdadero o falso, la única alternativa correcta sería la alternativa 2. Por lo tanto, lo correcto es solo 2 y la clave sería la letra B. Bueno, hemos dado resolución a este ejercicio del examen de admisión UNI. No te olvides de seguirnos en nuestros canales de Facebook, Unidemia y QMK con Level. Y para más contenido, suscríbete a nuestros videos de Unidemia Asesores en nuestro canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video.